Muy buenas noches, reciban un saludo cordial. Vamos a dar inicio a esta clínica código según lo ofertado para esta fecha, 22 de junio del 2021. Vamos a estar delante de la sección 9, el artículo 1. Es uno de los artículos que agrupa todos los conceptos, todos los criterios, todos los requerimientos de la sección 9 en relación a procesos de soldadura por arco eléctrico. Vamos a estar por un espacio de 1 hora aproximadamente desarrollando el sílabo, o en este caso el temario que ya con anticipación hemos enviado a los auspiciadores, tanto al Banco de Desarrollo Productivo como también a la Asociación ARCOL, ¿no?, de La Paz, Bolivia. Bien, ASME sección 9 es uno de los códigos de referencias en soldadura más relevantes a nivel mundial. Este es el código por excelencia para la fabricación por soldadura de los códigos de construcción del libro de calderas y recipientes a presión. Calderas, tuberías de potencia, recipientes a presión, tanques de servicio por transporte de carretera, y una serie de códigos que están dentro del libro Boiler and Pressure Vessel Code, que vendría a ser el libro de calderas y recipientes a presión. Este libro se comprende de 12 secciones. Hoy vamos a estar viendo lo que es el artículo 1. Este artículo agrupa pues los alcances más relevantes en relación tanto a calificación del procedimiento de soldadura sobre el cual los soldadores califican para hacer soldaduras de producción que cumplen requisitos específicos y mandatorios de los códigos de construcción. Este artículo, dentro de su alcance, habla de aspectos generales de soldadura. No solamente va a hablar de la calificación de un procedimiento, sino también habla de posiciones, habla de responsabilidad en cuanto al fabricante, aquel que es la entidad responsable de calificar al soldador y de calificar el procedimiento. Este es el temario que vamos a desarrollar hoy y básicamente vamos a ver en QW100 el alcance de esta sección, la sección 9. Vamos a ver también el QW101, que tiene que ver con las especificaciones de procedimientos de soldadura. Aquellos documentos que sirven como dirección, ¿no?, que sirven en la práctica como guianza, como una guía para que se realicen soldaduras que cumplen requerimientos mandatorios y específicos de los códigos de construcción del libro ASME. QW103 vamos a conocer un poco en relación al tema de responsabilidades. QW120, posiciones de pruebas. Esto de las posiciones es muy importante conocerlo dentro de su propio alcance, porque precisamente los soldadores que se califican bajo este código tienen pues que demostrar habilidades, ¿no es cierto?, habilidades en las diferentes posiciones que son requeridas por el proyecto o por la empresa, ¿no es cierto?, que precisa de mano de obra calificada. El tema de las posiciones dentro de ASME 9 tiene una serie de variables. Hay posiciones, por ejemplo, oficiales, hay posiciones especiales, hay posiciones inclusive que contemplan inclinaciones del axis de la soldadura, como también la rotación de la cara de la ranura. Eso vamos a ver también en esta clínica. Vamos a ver en QW121 cuáles son las posiciones para calificar soldadores en placas o en planchas. Vamos a ver también las posiciones que se relacionan con tuberías.
Vamos a ver en QW124 esto que acabo de comentarles, posiciones especiales. Luego vamos a ver en QW132 otra vez lo que es posiciones de tubería, pero dentro de otro requerimiento, dentro de otro alcance. Y finalmente vamos a ver las posiciones especiales, en qué consisten. Y por último, vamos a ver en QW140 cuáles son los tipos de ensayos destructivos y la finalidad de las pruebas en estos exámenes de pruebas mecánicas. ¿Por qué razón es necesario ciertos tipos de pruebas mecánicas y el tipo de ellas? Así que les damos la bienvenida a esta clínica código de ASME sección 9. Hoy es 22 de junio del 2021. Este código que vamos dentro de un momento a desarrollar, lo que hemos preparado para esta noche, es un código que no solamente cumple requisitos en relación a códigos de construcción de calderas y recipientes a presión, sino que también el ASME 9 satisface requerimientos, en este caso, del código ASME B31. ASME 9 tiene también su alcance en relación a los códigos B31 de ASME que tienen que ver con tuberías. El B31.1, el B31.3, el B31.4, el B31.8 y una serie de códigos de construcción para tuberías de procesos, tuberías de plantas de energía, tuberías de gas, tuberías de derivados de hidrocarburos. La edición 2019, que es la que estamos visualizando en este momento, consta de 421 páginas dentro de lo que es el buscador del PDF. Y esta sección 9, la 2019, va a estar vigente hasta enero del 2022. Lo primero que debo decirles en relación a las ediciones, en este caso de la sección 9, que son emitidas cada 2 años, es que la nueva edición, que sería la edición 2021, va a ser lanzado al mercado el 1 de julio de ese año, del 2021, en este año, correcto, es lanzado la edición 2021, pero ocurre algo interesante. En el mercado, en la industria, en el rubro de la construcción, en este caso de calderas, recipientes a presión y tuberías, pues hay empresas que están certificadas por ASME dentro del alcance de las estampas, pero también hay empresas que no están certificadas por ASME. Sin embargo, también emplean y usan el código de referencias ASME sección 9. En relación a la edición, o a la última edición, las únicas organizaciones que están obligadas a utilizar la última edición, una vez que salga el 1 de julio, es que para ellos, para los usuarios, para las empresas certificadas, el código ASME sección 9, luego de ser emitido en julio de este año, recién se va a hacer mandatorio para estas empresas certificadas por ASME 6 meses después. Es decir, el código ASME sección 9 es lanzado el 1 de julio, entonces contamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En el mes de enero, ok, del 2022, la edición 2019 para estas empresas que están certificadas por ASME será mandatorio, será obligatorio, ¿ok? Sin embargo, las empresas que no están, pues, certificadas o que no son titulares de alguna certificación, pues ellos no están obligados, ¿no es cierto?, a tener que usar la última edición dentro de un contexto de obligatorio. Esto que les estoy comentando son aspectos políticos que toda persona que está en el rubro de la construcción de calderas o recipientes o tuberías a presión debe saber. Entonces, la edición ASME 9
edición 2019 va a estar vigente hasta enero del 2022. Las empresas que no son certificadas o no son titulares de algunos de una de las estampas ASME, esto, en la práctica tienen una mayor libertad, podríamos decir, de cumplir los requerimientos específicos del código o no cumplirlos, ¿ok? Esta clínica tiene como objetivo transmitirles información relevante a fin de que pasemos a ver este código más allá de un manual. Muchas personas se acercan al código ASME 9 tan solamente para obtener información puntual, ¿no? Pero luego ya no, no consultan a la norma. Entonces, dejamos en claro la edición 2021 es lanzado este 1 de julio, pero se va a hacer mandatorio, obligatorio para las empresas que son titulares de una estampa 6 meses después. Sin embargo, las empresas terceras que no son titulares de una estampa ASME en particular, podrían utilizar ya desde el 1 de julio en la última edición de la sección 9. Damos la bienvenida a los participantes. Envío un saludo cordial para Javier Huanca, para Jesús Flores, para Manuel Cruz, para Silver, para Silverio y para Silvio, que ya están conectados en esta clínica Free Zoom o clínica gratuita bajo ASME 9, artículo 1. Así que son cordialmente bienvenidos. Vamos a empezar el desarrollo de la clínica. Si tienen preguntas durante el momento en que estamos desarrollando, no duden en hacerlo, por favor, con toda confianza, porque lo que buscamos, lo que pretendemos es precisamente interactuar y de esa manera esclarecer algunas cuestiones probablemente que no estén muy claras dentro de la competencia de ustedes. Mi nombre, Manuel Rogelio Cuadra González, representante legal de la empresa Ictus Sociedad Anónima. Esta es una empresa legalmente constituida en la República del Perú. Yo me encuentro aquí en Ciudad de Cochabamba, en Bolivia, y venimos trabajando estratégicamente por medio de nuestro aliado, Antonio Lineo, el cual, bueno, tuvo la gentileza de cursarnos la invitación y poder ser parte de lo que se viene haciendo dentro del rubro metalmecánico aquí en Bolivia, básicamente en lo que es La Paz. Y nosotros también estamos trabajando conjuntamente con Antonio y la Asociación de Soldadores Industriales de La Paz, Bolivia, con el Banco de Desarrollo Productivo, ¿no? Entonces, hemos empezado ya una gestión y esto de las clínicas gratuitas es precisamente promover el conocimiento de este código muy importante para que las personas interesadas añadan competencias y puedan de alguna manera, dentro de sus actividades, emplear, ¿no es cierto?, lo que el código 9 de ASME tiene como alcance. Con toda confianza pueden intervenir con las preguntas. No es necesario que haya una ronda, lo podemos hacer en el desarrollo de esta clínica. Bueno, es una clínica básicamente para promover el conocimiento del código. Estos son procedimientos acreditados, es decir, son procedimientos confiables. Todo lo que aquí vamos a encontrar en la sección 9 del libro ASME son el resultado de pruebas científicas, ¿no es cierto?, de pruebas o exámenes en laboratorios, en donde ya una vez aquí en el código 9, esto tiene un peso, tiene un alcance de procedimiento confiable, ¿ok? De procedimiento confiable. Este artículo, los que tienen la edición 2019 en su poder, pueden ir a la página 69, allí empieza el artículo 1, y este artículo, como lo dice claramente aquí, parte QW
trata lo que es soldadura, ¿ok? Soldadura, netamente lo que es soldadura, en donde no va a hablar exclusivamente de procedimientos de soldadura especificados ni de soldadores, sino que la parte QW, artículo 1, va a hablar de ambas cosas. En el desarrollo de lo que es el artículo 1, va a hablar genéricamente de procedimientos, va a hablar de PQRs, que es el registro de calificación del procedimiento, en un momento va a hablar de soldadores, en otro momento va a hablar de operadores de soldadura, es decir, este artículo va a abarcar los aspectos generales de lo que es soldadura. Ya más adelante, en el artículo 2 de este libro, tratará única y exclusivamente de cómo calificar un procedimiento especificado de soldadura. El artículo 3 ya en su momento pues tratará los aspectos relevantes para calificar un soldador y un operador. El artículo 4 a su vez estará pues definiendo lo que son variables. Y el artículo 5, que es el último artículo en relación a los procesos de soldadura por arco eléctrico, estará hablando de los procedimientos de soldadura especificados estándar. Entonces, este artículo, como lo hemos dicho, va a abarcar aspectos generales. Como lo dice aquí claramente, requerimientos generales de soldadura, artículo 1. En relación al código que usted está en este momento visualizando en la pantalla, podrán notar que hay notas, ¿no es cierto? Estoy moviendo el cursor para que vean las notas. Y es que la norma, sección 9, tal cual ustedes lo están viendo, es un material de estudio. Nosotros en la agencia Ictus Sociedad Anónima tenemos una serie de cursos para competencias que va dirigido a inspectores, a soldadores, supervisores, capataces y toda aquella persona que quiera añadir competencias, que quiera añadir información relevante. Estos cursos que nosotros damos van dentro de un contexto de asesoramiento, de consultoría. Nosotros no vamos tanto por el lado o con un tenor de inspector, ¿no? O un tenor de mandatorio, sino que dentro de un contexto de asesoramiento lo hacemos un poco más dinámico, más accesible. Entonces, aquellas personas que en su momento estén interesados en llevar uno de los 5 cursos que tenemos, incluyendo un programa completo de ASME 9, que se desarrolla en unas 5 semanas más o menos, nos pueden escribir a través de Antonio. Dentro de este convenio que tenemos con Antonio Lineo y el Banco de Desarrollo, apuntamos a promover, ¿ok? Promover el conocimiento del código. Bueno, vamos a empezar. Son 7:18, tenemos un aforo de 11 personas, ya se irán añadiendo. Enviamos saludos para Edwin, para Javier Eulate, para Javier Huanca. Y vamos a empezar, amigos, esta clínica. También damos la bienvenida a Miguel Ángel Mendizábal y a Juan Primo. Empezamos entonces con el artículo 1 del Código de Calderas y Recipientes a Presión, número 9, sección 9. Bueno, el artículo 1, como lo hemos dicho claramente, abarca aspectos genéricos. En un momento el código, dentro del artículo 1 y su alcance, hablará de procedimientos, hablará de soldadores, hablará de pruebas, hablará de posiciones, hablará de tipos de ensayos, hablará de responsabilidades, va a abarcar muchos aspectos en donde el propósito es conocer la sección 9 dentro del alcance del artículo 1 de una manera dinámica. Ya luego, en los otros artículos, 2, procedimientos de soldadura, 3, calificación de soldadores, artículo 4, variables esenciales, artículo 5, procedimientos estandarizados de soldadura, ya se desarrollará de una manera más amplia, ¿ok? Pero el artículo 1, vuelvo a repetir, tiene ese objetivo, conocer la sección 9 dentro de un alcance dinámico. Bueno, las reglas, ojo con esa palabra, ojo con esta palabrita que es muy importante dentro del contexto del código. Reglas, ¿no? Las leyes.
que se aplican aquí, ¿no es cierto?, en el artículo 1, es para la preparación de especificaciones de procedimientos de soldadura. Hago un paréntesis aquí. Nosotros tenemos entendido que la Organización de Soldadores Industriales de La Paz, Bolivia, viene haciendo un trabajo notable, viene haciendo un trabajo muy resaltante en relación a la provisión de soldadores calificados, de soldadores, vamos a decir, homologados, cualificados para el mercado industrial en Bolivia. Así que, en ese sentido, podemos decir que en la región, básicamente la región Sudamérica, los códigos de soldadura más empleados vendrían a ser el código D1.1 para el acero estructural. Ese código, el D1.1, es un código para la construcción civil con el uso del acero estructural. Ese es el alcance realmente del código, D1.1. Pero también hay otros códigos como por ejemplo el D1.15, que es para puentes. ¿Qué pasa con esto de los códigos americanos en nuestra región? Bueno, por nuestra ubicación geográfica y por el alcance de la jurisprudencia, nosotros nos vemos de alguna manera más influenciados o más regulados, por decirlo así, por códigos americanos. Sin embargo, hay proyectos en donde algún código alemán, francés, italiano, chino, qué sé yo, bueno, dependiendo del alcance del proyecto, prevalecerá. Pero por lo general nosotros estamos regulados por códigos americanos. En el caso de ASME sección 9, y en el caso de API, y en el caso de la D1.1, los soldadores que llevan, por ejemplo, una preparación técnica en un centro tecnológico y que llevan un programa, ¿no es cierto?, técnico para aprender a soldar, al final se van a ver desafiados cuando quieran prestar sus servicios profesionales en un proyecto en donde se construye de acuerdo a un código, tendrán pues que calificarse, ¿no es cierto? Tendrán, como se usa el término, homologarse, término que no está reconocido en el código 9, pero se usa, ¿no es cierto?, en el mercado. Entonces, estos soldadores técnicos, ¿no es cierto?, ya egresados de un centro tecnológico, se verán pues con la realidad de que se tienen que calificar dentro de los 3 códigos de soldadura más influyentes en el mercado. El API 1104 para instalaciones relacionadas a hidrocarburos, el ASME sección 9 para soldaduras de calderas, de recipientes a presión y tuberías de potencia, o la D1.1, que es el código para la construcción civil con el acero estructural. Ojo, los soldadores que califican, ¿no es cierto?, dentro de estos 3 códigos, básicamente hablando, van a tener que ser sometidos a un procedimiento de soldadura. No hay ningún soldador en la práctica que se pueda calificar sin un procedimiento de soldadura especificado, calificado. ¿Qué es lo que pasa con estas siglas? WPS. Deben haberlo ustedes escuchado por mucho tiempo. Bueno, lo que nosotros aquí en la agencia tenemos que decirles en relación a una WPS es que este documento es un documento que ha sido elaborado, ¿no es cierto?, por un personal altamente calificado, en donde, dependiendo del alcance del proyecto, ¿no es cierto?, se tiene que elaborar un procedimiento de soldadura especificado, pero también calificado. Por lo general, las WPS, amigos, cumplen los requerimientos específicos de un código de construcción, ¿ok? Lo que va a definir los parámetros que se dan en una WPS son requisitos del código de construcción. Esto tiene que entenderse claramente para no pensar de que una WPS ha sido calificada a voluntad de alguien. No. Los proyectos, cuando precisan contratar mano de obra calificada, los proyectos, lo primero que se hace es calificar los procedimientos. Dependiendo del metal base que se va a utilizar,
partiendo de la composición química del metal base que se va a emplear para tal proyecto, ¿no es cierto? Se tiene que desarrollar un procedimiento de soldadura especificado. En ese documento están todas las variables sobre las cuales el soldador, en este caso un soldador que ha sido egresado de un centro tecnológico, va a tener que dar una prueba de soldadura en un cupón siguiendo los parámetros calificados de un procedimiento, ¿no es cierto? En ese sentido, no hay tal cosa que yo como soldador sueldo en este amperaje, o sueldo con este voltaje, o sueldo con esta polaridad, o sueldo de la manera en que yo creo conveniente. No. La WPS va a dar los parámetros sobre los cuales el soldador que pretende calificar su habilidad va a tener que dar la prueba. En la WPS está el metal base oficial, el metal de aporte que se va a utilizar en proyecto, el proceso sobre el cual se tienen que hacer las soldaduras, velocidad de avance, polaridad, tipo de corriente, número de pasadas y una serie de parámetros, incluyendo el precalor inicial, la temperatura mínima, la temperatura máxima, la temperatura de mantenimiento. Ustedes sabrán ya que hay una serie de requisitos que el soldador debe de cumplir. Una vez que el soldador que ha soldado un cupón de prueba para calificación de habilidad, su cupón es sometido a los ensayos pertinentes, ¿no es cierto? Pruebas destructivas, o como también el artículo 3 lo manifiesta, pruebas no destructivas, bueno, se determinará, ¿no es cierto?, la sanidad y esta persona, hombre o mujer, quedará calificado, en donde se entiende que esta persona deposita metal de soldadura sólido, metal de soldadura sano. Eso en relación a la WPS. Ningún soldador puede ser calificado sin una WPS. Ahora, este artículo también trata acerca de la calificación de los soldadores, y cuando el código ASME 9 dice soldadores, nosotros debemos entender que se está refiriendo a soldadores de procesos manuales y semiautomáticos. El código ASME 9, cuando usa la palabra soldador, está haciendo referencia a hombres o mujeres que sueldan con proceso SMAO, con proceso GETAO, con proceso YEMAO o con proceso FACAO, ¿no? Que son procesos manuales. Y los semiautomáticos serían, como hemos dicho, el YEMAO y el FACAO. El arco sumergido ya no sería un proceso semiautomático, es un proceso, prácticamente es una máquina, ¿no es cierto? Y ya las personas que sueldan con esos procesos, en el caso del arco sumergido, son operadores de soldadura. Así que, mientras vamos desarrollando el artículo 1 dentro del alcance del temario de hoy, cuando aparezca la palabra soldador, automáticamente ya sabemos soldador de proceso manual o semiautomático. Y cuando leamos la palabra operadores, bueno, será arco sumergido, de repente el proceso laser beam welding, el proceso flash welding, induction welding. Hay una serie de procesos de máquina como también automáticos que caen dentro de lo que es el operador de soldadura. Como un comentario libre, ASME sección 9 contempla 19 tipos de procesos de soldar, todos ellos por arco eléctrico. Entonces, el artículo 1 va a hablar de reglas que se aplican para calificar procedimientos, calificar soldadores, calificar operadores de soldadura, para todo tipo de procesos de soldadura manual y mecánico que está permitido en este código. Dice que está permitido. Nosotros, los que estamos en este rubro de la construcción bajo códigos, sabemos que en la actualidad los procesos de soldadura han sido llevados pues a lo sumo, ¿no? En relación a la tecnología que hoy en día vemos en el mercado, los procesos convencionales, por ejemplo, como el GETAO o el GEMAO, han sido llevados dentro de la tecnología a procesos magníficos, ¿no? Procesos geniales. Hoy en día, por ejemplo, algunas marcas de procesos de soldadura, no voy a nombrar nombres comerciales, pero algunos fabricantes dentro de los procesos que ellos producen han introducido softwares, ¿no? Han introducido tecnología de punta. Bueno,
ASME sección 9 no promueve tanto lo que es tecnología. Ojo con eso. Porque no es la intención de ASME 9, pues, promocionar tecnología de punta. ¿Ok? La intención del código ASME 9, cuando habla de procesos, es simplemente establecer los procesos que el código contempla, ¿no es cierto?, que pueden ser utilizados en los diferentes códigos de construcción. Hay algunos procesos, por ejemplo, que se pueden utilizar en la sección 1, que es el código de calderas y de potencia para fabricar calderas, en donde probablemente algunos de esos procesos que es permitido en ese código de construcción no son permitidos en el código ASME sección 8 división 1. Entonces, el código ASME sección 9 sí agrupa 19 tipos de procesos en donde cada proceso mecánico, semiautomático o manual, pues será útil dentro de uno de los códigos de construcción, que son básicamente 7 códigos de construcción. Entonces, el artículo 1, esta clínica está siendo grabada. Los que quieran tenerlo en su poder para luego hacer un repaso, nos lo pueden solicitar. Así que en ASME 9 hay 19 procesos. ASME 9 no promueve tecnología, aunque obviamente la tecnología está dentro de estos procesos que ASME 9 pues adopta, pero ASME 9 no promociona la tecnología. Yo digo esto porque en ocasiones algunos vendedores de procesos o de máquinas suelen decir dentro de su técnica de venta, ¿no es cierto? O dentro de su estrategia de marketing comercial, que este proceso cumple con los requisitos de ASME 9, ¿no? En ese sentido, nosotros como asesores solo podemos decirte que eso, aunque puede ser cierto, sí, cumple con los requisitos de ASME 9, probablemente, pero lo que no es correcto es pretender hacer pensar al público que ASME 9 promueve tecnología. Eso que quede bien claro. El artículo 1, en la parte QW100, dice que estas reglas también pueden aplicar en la medida en que según sea aplicable a otros procesos, manuales o máquinas de soldadura permitidos en otras secciones. Es decir, que es muy probable que otras secciones del libro ASME no está diciendo otros códigos fuera del libro de calderas y recipientes a presión, sino que es muy probable que, por ejemplo, el ASME sección 8, división 1, que es para fabricar recipientes a presión, pueda, dentro de sus requerimientos de construcción, citar algún proceso híbrido, ¿no? Algún proceso especial. Si ese es el caso, bueno, muchas de las variables esenciales para procesos de soldadura que están aquí podrán ser aplicables. Como dice aquí, pueden ser aplicables, ¿ok? Pero eso va a depender del código de construcción. Esto de los procesos, amigos, solamente decirles que algunos procesos son óptimos para algunos metales, algunos procesos como por ejemplo el GTAO, pongo como ejemplo nada más, es muy, vamos a decir, importante en soldaduras en donde se requieren placas radiográficas. El proceso GTAO, más allá de que es un proceso bonito y todo eso, el baño de fusión es cristalino, es un proceso que si en el proyecto, ¿no es cierto?, se requieren placas al 100%, este proceso pues daría o brinda una calidad de soldadura pues excelente, ¿no? Entonces, el tema de los procesos no es que uno sea mejor que el otro, sino que los procesos van a cumplir un requerimiento necesario, un requerimiento específico por parte del código de construcción. Y también decimos abiertamente que la selección de un proceso dentro de lo que respecta a costos también va a jugar un papel importante, ¿cierto? Hay procesos, por ejemplo, que tienen una alta tasa de aportación, por lo tanto la producción es considerable, en comparación a otros procesos que tienen una baja tasa de aportación. Entonces, dentro del contexto de costo-beneficio, el ingeniero o el inspector o el propietario, el constructor, elegirá el proceso que más se adapte a sus necesidades. Eso por un lado. Y por otro lado, el código de construcción, pues también hará referencia, ¿no es cierto?, de manera mandatoria o de manera específica
qué proceso usar y qué proceso no usar. Pero ese alcance estará pues dentro de los requerimientos del código de construcción. Si el código de construcción no pone énfasis en un proceso en particular, quedará a criterio del departamento de ingeniería o del departamento de calidad de una empresa seleccionar el proceso que más le convenga. Si hasta aquí hay alguna pregunta, nosotros con mucho gusto para poder responder y seguir continuando con el desarrollo de la clínica. Con toda confianza, adelante. Ok, consideramos que todo está marchando bien. Si no hay preguntas, vamos a continuar. En relación al QW, las letras QW, en ocasiones, bueno, nos han preguntado qué significa. Eh, hay muchas palabras técnicas o palabras alfanuméricas dentro del código ASME, ¿no es cierto?, sección 9, que podrían no significar nada. Otros sí tienen un significado. En el caso de la palabra QW o de las letras QW, la Q podríamos representarlo como quality o calidad y la W, weld o welding, soldadura. ¿Ok? Pero esto que les digo es un, ¿qué palabra utilizar? Es un alcance que nosotros tenemos. No que signifique específicamente eso, pero podemos entender que tiene que ver con calidad de soldadura, ¿no es cierto? Porque de eso trata este código. Habrán otras palabras que probablemente puedan significar algo y otras no, como por ejemplo P-number, ¿no? En ASME 9, por ejemplo, se habla de los números P, ¿no? Que básicamente tienen como finalidad agrupar materiales. P-number 1, P-number 3, no hay tal cosa como P-number 2. P-number 4, 8, 9, hasta el P-number 15F, en donde están aceros al carbono y aceros al carbono y de baja aleación. Luego el P-number 23, aluminio, el P-number 62, titanium, y así hasta el P-number 65, si no me equivoco, está en el ASME 9, pero lo que tienes que saber es que este número P, ¿no es cierto?, es simplemente para agrupar materiales que entre ellos son compatibles en calidad soldable, en propiedades mecánicas y en aleaciones porcentuales, hablando de la parte química. Entonces, el P-number no significa nada. El número P es simplemente un número o una letra que el comité de soldadura le dio para clasificar metales de aporte, metales base. F-number o números F tiene el mismo objetivo, es agrupar metales de aporte para los distintos procesos de soldadura. Luego también en ASME 9, los que están familiarizados verán el valor A, el A-number, que también simplemente es para agrupar metales de soldadura dentro de un porcentaje permitido como máximo en aleaciones químicas. Es decir, el análisis químico de metal de soldadura bajo ASME 9 tendrá un número A number 1, a number 2, etc. Así que este comentario en relación a la parte QW. Vamos a ver lo que dice QW101, y ojo, cuando ustedes vean en algún documento o procedimiento, ¿no es cierto?, las palabras QW101, el número 1 nos está diciendo que es el artículo 1. Cuando usted vea QW200 es el artículo 2. El primer dígito va a determinar el artículo del código 9. Si usted ve QW320 es el artículo 3. Cuando usted ve el QW450 es el artículo 4. Y cuando vea el QW500 es el artículo 5. De esa manera nosotros en la práctica podemos determinar qué alcance o en qué parte nos encontramos dentro del ASME 9. QW101, artículo 1. Bueno, el QW101 va a hablar acerca de lo que es un procedimiento de soldadura especificado. Entiéndase también como calificado. Si alguien quiere saber qué es una WPS dentro del alcance de ASME sección 9, tendrá que venir pues al artículo 1, ¿no es cierto?,
QW101 y allí podrá encontrar no lo que alguien dice, sino lo que el código dice en relación a lo que es una especificación del procedimiento de soldadura. En sus siglas en inglés, WPS. Algunas empresas, bueno, en español le ponen EPS, ¿no? Especificación de procedimiento de soldadura. Pero dentro del alcance de la sección 9, dentro de lo que compete la construcción en una empresa que estampa, el formato todo debe estar en inglés, ¿ok? Pero para las empresas que son terceras, para las empresas que no son auditadas o reguladas por el inspector ASME o por alguna agencia de inspección autorizado, ellos están exentos de este tipo de obligaciones. Pero las siglas en inglés, WPS, sería pues el procedimiento especificado de soldadura. ¿Dónde se usa este documento? Bueno, será utilizado por una organización que tendrá responsabilidad en el control operativo de la producción de soldadura. Será una WPS o un procedimiento especificado de soldadura que ha sido calificado por esa organización de acuerdo con el artículo 2, en este caso de ASME sección 9, o también podrá ser, ojo con esto, una SWPS, que vendría a ser un procedimiento de soldadura especificado estándar, estandarizado. ¿Cuál es el organismo que estandariza esta SWPS? La Sociedad Americana de Soldadura, en donde debo decirles, no es un procedimiento precalificado. Estos documentos SWPS están calificados dentro de un contexto de estándar. Es decir, todas las variables esenciales de estos procedimientos estandarizados especificados de soldadura están calificados por la Sociedad Americana de Soldadura y en relación al registro de calificación del procedimiento de soldadura, ese PQR o PQR en inglés está en poder de la Sociedad Americana de Soldadura. Entonces, en relación a la WPS, dentro del alcance del artículo 1 de ASME, se pueden utilizar WPS, que son procedimientos especificados de soldadura calificados por la organización, o también la organización podrá comprar, podrá adquirir dentro de un conducto regular los procedimientos estandarizados de soldadura por la Sociedad Americana de Soldar. Entonces, en ese sentido, deben de saber que en la práctica o califica la empresa su propio procedimiento o tiene la opción de adquirir, ¿no es cierto?, un procedimiento especificado estandarizado por la AWS. En relación a este documento, ¿no es cierto?, vamos a dar acceso a algunos participantes que se están añadiendo. Sí, en relación a este documento, la SWPS, ¿no es cierto?, tiene que estar enumerado, tiene que estar registrado en el apéndice E obligatorio de ASME 9. Los códigos de construcción, ASME sección 1, ASME sección 8, ASME sección 4, ASME sección 11, ASME sección 12, que son los códigos de construcción, dentro de su alcance, ellos citan, ellos reconocen, ellos promueven el uso también de procedimientos especificados de soldadura estándar, ¿ya? Pero ocurre algo, que ese procedimiento de soldadura estándar debe estar registrado, debe estar en lista dentro del alcance del apéndice E obligatorio que está aquí, en el ASME sección 9. Hay muchos SWPS en donde si una de esas SWPS no está registrado en el apéndice E obligatorio de ASME 9, pues simplemente no se puede utilizar. No se puede emplear un procedimiento especificado estándar que no esté en la lista del apéndice E del código ASME sección 9. Es un apéndice obligatorio. Si la SWPS estándar que la empresa precisa usar está en este apéndice, no hay vueltas que darle, se puede utilizar.
¿ok? Libremente. Pero ahí no queda el asunto, sino que una vez que la empresa ha adquirido, ha comprado por conducto regular ese procedimiento estandarizado, ahora pues tendrá que adoptarlo, es decir, esa organización tendrá que cumplir algunos requisitos específicos y mandatorios para usarlo ya oficialmente, en donde estos requisitos de conformidad van a estar pues en el artículo 5 del Código ASME, sección 9, haciendo un resumen en relación a las SWPS. Sí, son documentos ya calificados en donde la empresa o la organización no tiene que calificar un procedimiento, sino comprarlo, adquirirlo, pero ese procedimiento estándar tiene que estar registrado, enumerado en el apéndice E del Código ASME sección 9. Y una vez que la empresa lo ha comprado, ahora tiene que adoptarlo, ¿no es cierto? Y tiene que cumplir la conformidad que se va a desarrollar en el artículo 5. Tenemos un curso en relación al artículo 5 completo, en donde ASME 9 pues da las pautas de cómo es que se adopta, cómo es que se registra este documento para ser utilizado ahora en soldaduras de producción y en la calificación de soldadores. Ojo, las SWPS dentro de su alcance sirven para construir, pero también sirven para calificar soldadores. El artículo 1 sigue desarrollando en relación a especificación de procedimiento y dice que tanto la WPS como las SWPS, ya sabemos de qué se trata, deberán especificar las variables esenciales. Esta palabra, no sé cuántos de ustedes están familiarizados, eh, su significado dentro del alcance del código es que son rangos, ¿ya? Son rangos, puede ser voltaje, puede ser amperaje, puede ser tipo de corriente, puede ser polaridad. Las variables esenciales en la práctica son rangos, ¿no es cierto?, que dentro del soldeo del cupón para la calificación del procedimiento, ¿no es cierto?, una vez que se califica la WPS por métodos mecánicos destructivos, esos valores que el ingeniero o que el inspector o que el técnico altamente calificado decidió registrar en el formato de WPS y pasan las pruebas, esas variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, consideraron para el pase de raíz un electrodo de tipo celulósico E6010, en la primera pasada un diámetro de 3 milímetros con un amperaje mínimo de 70 y un amperaje máximo de 92, por decir, ¿no? Se soldó el cupón de prueba, luego pasaron las pruebas destructivas y cumple. Entonces, una vez que las pruebas destructivas definen la propiedad mecánica de esa soldadura, en donde está implícito o donde está, vamos a decir, comprometido el rango de amperaje, será calificado. ¿Ok? Entonces se califica el amperaje, se califica el voltaje, se califica el electrodo, se califica el número de pasadas, se califica la polaridad, etc. Esa es una variable esencial. Pero no solamente eso, sino que esas variables, si van a ser cambiadas ya en soldaduras de producción, ese cambio que se promueve o ese cambio intencional va a repercutir en una recalificación del procedimiento. Entonces, todas las variables esenciales específicas en la WPS calificada, que en la práctica se pretenda cambiar, sea que quieras cambiar de electrodo, o quieras cambiar de amperaje, o quieras cambiar de polaridad, o quieras cambiar, no sé, probablemente el número de pasadas ya calificadas, esa es una variable esencial. ¿Cómo define ASME sección 9 lo que es variable esencial? Bueno, en el artículo 1, más adelante, probablemente no lo vamos a ver porque no es parte del tema, pero una variable esencial es un cambio que se hace a las variables específicas en donde afectará las propiedades mecánicas de la unión soldada. Así que es algo muy delicado, es algo muy crítico, ¿ok? Hay variables no esenciales, como por ejemplo, si la ranura debe tener 30 grados, vamos a suponer, y en la práctica se hizo el bisel, se hizo la ranura manualmente, ¿no? Con una moladora, viene el inspector de control de calidad, saca el gauge o la galga
y le toman los grados y no tiene 30, tiene 31. Bueno, eso es una variable no esencial, un grado más, un grado menos, un grado y medio más, un grado 0.5 menos. Es no esencial, eso no va a repercutir negativamente en la propiedad mecánica de la soldadura. Entonces, hay variable esencial, hay variable no esencial, pero también hay variable suplementaria o variable complementaria. Ese tipo de variable suplementario o complementario tiene que ver con una prueba no destructiva adicional en donde básicamente es requerido por el código de construcción, no por ASME 9, ¿ok? Probablemente el código de construcción requiera que se le haga una prueba de dureza, una prueba de impacto, una prueba de Charpy, una prueba, qué sé yo, de macroataque, etcétera. Entonces será un requerimiento del código de construcción, más no del código ASME 9, en donde se tiene que cumplir ese requerimiento específico y una vez que se califica ese requerimiento adicional, será una variable esencial suplementaria. Las WPS deben de contemplar todas las variables, ¿ok? Si es suplementario, esencial o no esencial. Y obviamente los soldadores que se califican bajo una WPS, también ellos estarán sujetos o estarán regulados por estas variables, ¿ok? Eso en relación a las variables esenciales en los procedimientos de soldadura. Eso como un comentario genérico en relación a las WPS que son necesarias. Si alguien tiene alguna pregunta en relación a esto, con mucho gusto podemos dar respuesta. Y si la respuesta amerita desarrollo, no lo duden, por medio de Antonio Linneo, vamos a responder con todo el respaldo, ¿no? que pueda exigir la pregunta que puedan hacer en esta noche. ¿Alguna pregunta? Considero que no hay preguntas, entonces damos por hecho de que se está comprendiendo estos requisitos específicos, requisitos especiales en algunos casos de ASME 9 en el artículo 1. El artículo 1 tiene que ver con requerimientos generales de soldadura. Ahora vamos a ver el QW102. El QW102, tan solamente por encontrar la palabra desempeño, esta palabra es muy relevante, se relaciona con la calificación del soldador. ¿Ok? La palabra performance dentro de las palabras técnicas de este código eh, está hablando de la calificación del soldador. ¿Ok? Se entiende así. Cuando ustedes encuentren dentro del alcance de ASME 9 la palabra desempeño, calificación de desempeño, no lo duden, está hablando de la calificación del soldador. QW102, calificación de desempeño. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto? Bueno, en la calificación de desempeño, entiéndase, en la calificación del soldador, el criterio básico del código es establecer una calificación, ¿no es cierto? Obviamente del soldador o del operador, pero ese criterio es, pues, que se logre determinar, ojo con estas palabras, se determine por medio de una calificación o por medio de las pruebas, se determine la capacidad del soldador para depositar metal de soldadura sano. Ojo con esto, lo voy a pintar todo de azul para explicar lo siguiente. Algunas personas pueden pensar que el soldador calificado, ¿no es cierto?, bajo ASME 9, por ejemplo, garantiza buenas propiedades mecánicas de la unión soldada. Algunas personas podrían pensar de esa manera. Y digo esto porque hay personas que le conceden al soldador calificado el crédito de que como es calificado este soldador, la soldadura que él ha hecho no se va a romper, no se va a fracturar, no se va a ver comprometido de alguna manera. Ese criterio está
errado. Es una equivocación pensar que un soldador calificado pueda él determinar buenas propiedades mecánicas de la unión soldada. Digo que es un error porque precisamente, de acuerdo al Código ASME sección 9, el soldador que aspira, ¿no es cierto?, calificar su habilidad necesita una WPS. Y es la WPS calificada en laboratorio por medio de pruebas mecánicas el documento que garantiza que esa soldadura cumple requerimientos mecánicos específicos de un código de construcción. Esto tiene que entenderse dentro del contexto del código, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que se determina entonces en relación a la calificación del soldador? Lo dice claramente. Es determinar, lo pinto aquí, la capacidad, la destreza, la habilidad de la persona, en este caso del soldador, para depositar metal de soldadura sano. Se busca sanidad, no poros, no mordeduras, no socavaciones, no concavidades, no convexidades excesivas, no penetración excesiva. ¿Qué más? No traslapes, no quemones. Es una serie de condiciones defectuosas que se le responsabilizan al soldador. Ahora, hacer responsable a un soldador de una fisura, de un crack, no aplica porque ese defecto, el cual es potencialmente dañino para una soldadura de producción, se le responsabiliza a la WPS, porque ¿por qué aparecen, por ejemplo, las fisuras? Bueno, probablemente una inapropiada temperatura de inicio antes de soldar, una inapropiada selección de la temperatura entre pasadas, una inapropiada temperatura máxima entre cada pasada. Entonces, eso de las fisuras no se le podría responsabilizar tanto al soldador, porque tiene un trasfondo que se ve comprometido la selección de algunas variables esenciales en relación a estos datos que acabo de dar. Pero al soldador sí se le puede hacer responsable de una soldadura llena de poros, una soldadura con faltas de fusiones, o una soldadura con penetración inadecuada o penetración excesiva. Entonces, el propósito o el criterio básico establecido para calificar un soldador es determinar a través de el soldeo de un cupón con una WPS que él puede depositar siempre soldadura sana, soldadura sana. Obviamente, entre entre la buena selección de variables esenciales para la elaboración de una WPS y una soldadura sana, ¿ok? Se complementan ambos y obviamente es una soldadura pues que cumple requerimientos del código. Podría entonces decir con toda confianza que en esto de las buenas propiedades mecánicas de una unión soldada, 50-50 amigos, 50% de responsabilidad del soldador y 50% de responsabilidad a la persona o a las personas que calificaron la WPS. Luego, el QW102 no termina ahí. Dice que el propósito ahora, ¿no? El propósito de las pruebas, ojo de las pruebas, que básicamente para calificar un soldador, las pruebas dentro del artículo 3, calificación de soldadores, son doblez o flexión de lateral guiado, doblez o flexión de cara, doblez o flexión de raíz, pruebas de macroataque o macrotest y pruebas de filetes de fractura. Básicamente son 5 pruebas, estas destructivas, ¿no es cierto?, que se le aplican a los cupones de prueba hechos por soldadores para calificarlo. Adicionalmente, ASME sección 9, en la parte QW304, permite también utilizar placas radiográficas y ultrasonido, pero solamente para soldaduras en producción. Pero si se va a calificar soldadores con cupones de prueba, bueno, tendrán que ser las pruebas destructivas. Estas pruebas de calificación de desempeño, tanto para el operador, ya saben quiénes son los operadores, de soldadura como para los soldadores, es para determinar, ojo, la mecánica del operador de soldadura o soldador y su capacidad para operar el equipo de soldadura para producir soldaduras sanas. Es decir,
En el caso aquí específicamente del operador de soldadura, ¿no es cierto? Las pruebas mecánicas que se le hacen a sus cupones es para determinar la habilidad que él tiene para ensamblar el equipo, para parametrar los parámetros propiamente dichos del proceso que es mecánico, ¿no? Se pone a prueba, como dice aquí, la capacidad para operar el equipo de soldadura y de esa manera se pueda producir o reproducir soldaduras sanas. Esta palabra se repite dos veces, sano aquí y sanas aquí abajo, porque de eso se trata. El soldador que pretende calificar su habilidad, ¿no? En donde probablemente en el pase de raíz él desarrolló la habilidad para hacerlo en una progresión ascendente en U o en Z o en 8 o como él crea conveniente. El punto es que no, no se define o no se le exige, mejor dicho, que suelde en un estilo X, sino que lo que se va a poner a prueba es que en esa habilidad, en esa forma de soldar que él tiene, siguiendo una WPS, se busca definir que él depositó soldadura sana, ¿ok? Entonces, podemos resumir con toda confianza que en la calificación de desempeño, bajo el criterio del artículo 1 de ASME en QW102, ASME 9, es soldadura sana, ¿ok? Soldadura sana. Esto en relación al soldador o al operador. Si hay alguna pregunta en esta clínica, nosotros con mucho gusto para responderlo. Ok, consideramos que no hay preguntas. Ahora vamos a ver el tema de QW103, donde ya empieza los aspectos políticos, ¿no? Las responsabilidades. Estamos viendo un código de referencias, esta es la sección 9 de ASME, para la elaboración de procedimientos y calificación de soldadores y operadores. Bueno, el QW103.2, dentro de lo que es responsabilidades, ¿no es cierto?, nos va a hablar acerca de registros. Eso de los registros también es algo relevante y en la práctica muy delicado, porque los registros dentro del alcance de este código precisamente van a documentar, ¿no es cierto? Van a registrar, son documentos que tienen un peso legal, tienen un peso que trasciende probablemente algún criterio como que solamente es para tener, ¿no?, un formato ahí de referencias. No. Dentro del alcance del código, los registros tienen un peso político, un peso legal. Los registros. Bueno, cada organización, cuando dice organización, entiéndase cada empresa, ¿ok? Cada empresa, cada compañía, o cada institución o cada organización que promueve la calificación de soldadores. Por ejemplo, si es un centro tecnológico, si es una empresa que califica soldadores, bajo ASME 9, por ejemplo, esta empresa tendrá que tener sus propios procedimientos de soldadura calificados, porque si es una empresa que certifica soldadores o califica soldadores, tiene que tener WPS, o en todo caso, las SWPS. Entonces, el tema de registros dice que cada organización debe mantener un registro con los resultados obtenidos en el procedimiento de soldadura, en el registro de la calificación del soldador y del operador de soldadura, en lo que respecta a las calificaciones de rendimiento. Es decir, la empresa no solamente debe tener WPS, sino también debe tener los WPQs, o lo que sería la calificación del procedimiento de soldadura, la calificación del soldador y la calificación del operador de soldadura. Esos registros, esos documentos, ¿no es cierto?, deben mantenerse por la empresa o en todo caso por la organización que califica soldadores. En el caso de los formularios, ¿no?, los formatos, ASME 9, aquí en QW103.2, nos dice que podemos consultar
formularios que el código recomienda, pero que no son obligatorios en el sentido del tipo de formato, es decir, si es a colores, en blanco y negro, o si lleva el logo de la empresa. Este apéndice es no obligatorio, pero sí allí podemos encontrar algunos formatos sugeridos, ¿ok? Sugeridos. En QW 103.1, ahora en relación a registros de soldadura, el anterior era el registro de los documentos de la calificación de procedimiento soldador y operador. Aquí ya el aspecto cambia un poco. Nos dice que en relación a la responsabilidad de la soldadura, dice que cada organización debe conducir las pruebas requeridas en esta sección. Cada organización, cada empresa. Esto no se subcontrata. Esto lo asume, en este caso la empresa o la organización que califica soldadores. Cada organización debe conducir las pruebas requeridas en esta sección. ¿Para qué? Para calificar las soldaduras de sus procedimientos utilizados en la construcción bajo este código. Así también como la calificación del desempeño de soldadores y operadores de soldadura que aplicarán esos procesos en la construcción con esos procedimientos de soldadura. En relación a los registros, dentro del contexto de soldadura, cada organización debe mantener un registro de los resultados obtenidos en el procedimiento de soldadura, en la calificación del soldador y en la calificación del operador de soldadura para calificaciones de rendimiento. Igual como en el QW 103.2, apéndice no mandatorio B en ASME 9 para ver formularios que el código nos puede recomendar. Esto en relación a los registros dentro del alcance de la responsabilidad. Cada empresa o cada organización, en este caso, que califica soldadores, debe tener sus propias WPS porque son responsables de la soldadura que esos soldadores van a asumir y también debe de conservar los registros o en este caso no solamente la WPS sino también las calificaciones de los soldadores y de los operadores, en donde si la empresa ve conveniente podría extender una copia al soldador o al operador para su currículum vitae, una copia, no el original. El original quedará en la organización, ¿no es cierto?, porque es responsable o en la empresa o centro tecnológico que califique soldadores. Si hay alguna pregunta hasta esta parte de la clínica en base a QW 103, lo pueden hacer, lo pueden hacer. Ok, consideramos que no hay preguntas. Vamos a seguir desarrollando el temario de esta clínica y venimos ahora a el QW 120. Se dan cuenta que en una sola página estamos encontrando muchísima información porque, como lo dijimos en el principio, este artículo 1 abarca aspectos generales de soldadura. Ya después, en el artículo 2, se desarrollará con mayor profundidad cómo se califica un procedimiento. En el artículo 3 se profundizará en cómo se califica un soldador. Pero este artículo habla de aspectos generales. QW 120 va a entrar ahora en materia de posiciones. ¿Ok? Las posiciones. Obviamente, los soldadores que pretenden calificarse, en este caso bajo ASME 9, van a ser probados en posiciones específicas que son requeridas para el proyecto. ¿Ok? El proyecto va a necesitar que se califique soldadores, si es en placa sería 1G, 2G, 3G, que puede ser vertical ascendente o descendente, y en 4G, eso en placas. Si el proyecto necesita que se califiquen soldadores, las posiciones serán 1G, 2G, 5G y 6G, incluyendo algún requerimiento con un anillo de restricción. Pero el tema de las posiciones será pues un requerimiento definitivo, ¿no es cierto?, para clasificar la mano de obra calificada. QW 120, posiciones de prueba. Ojo con este término. Posiciones de prueba para soldaduras de ranura. Son posiciones de prueba para definir
la habilidad para depositar metal de soldadura sano, que es el criterio fundamental para calificar un soldador. Bien, QW120 en relación a esto, posiciones de prueba, dice que las soldaduras de ranura, ojo, que son aquellas que llevan el sufijo G o G, ¿no? 1G, la G es grof, que sería en el español ranura, entiéndase por bisel, ¿no? El bisel. Las soldaduras biseladas o las soldaduras de ranura, ¿no es cierto?, pueden hacerse en cupones de prueba orientados en cualquiera de las posiciones de la figura QW461.3, este es el artículo 4, o la figura QW461.4, que sigue siendo el artículo 4. Y adicionalmente, cómo se describe en los siguientes párrafos, excepto que una desviación angular de más o menos 15 grados del especificado en los planos horizontales y verticales y una desviación angular de más o menos 5 grados desde el plano inclinado especificado pueden ser permitidos durante la soldadura. ¿Qué quiere decir esto? Bien, tenemos las posiciones oficiales, ¿no? 1G, 2G, 3G, 4G para placa. Son posiciones de prueba. En esas posiciones que no son especiales, no hay tal cosa como inclinación y rotación de la cara, sino que son posiciones oficiales. Plano, horizontal, vertical y bajo techo o bajo cabeza o bajo cornisa, como algunas personas lo conocen. Bien, cuando se haga el soldeo de cupón para calificación de soldador en una junta de ranura, es probable que haya un desfase, una ligera desviación de más o menos 15 grados. Esto en relación a los planos horizontales y verticales. Y también podría haber, lo cual es permitido, una desviación angular de más o menos 5 grados en los planos inclinados. Vamos a poner que sea en 3G y hay una ligera inclinación, una ligera desviación de más o menos 5 grados. Esto es permitido. Eso es permitido, está aquí estipulado, se puede permitir y el soldador puede soldar, ¿no es cierto?, en donde esto no es hecho adrede, sino que suele ocurrir, puede ocurrir, lo cual es permitido. Esto en relación a algunas desviaciones en estas posiciones. Ya en el artículo 1, en QW120, empiezan a aparecer las figuras. ¿Ok? Ya empiezan a aparecer las figuras. Así que vamos a visualizar estas figuras a la cual está haciendo referencia el QW120, que sería QW461.3. Y hemos ido de la página 69 a la página 243, y este es el artículo 4. Fíjense, aquí está 461.3. Bien, esta figura muestra soldaduras de ranura en placa. Por lo tanto, estas son las posiciones para tomar pruebas, ¿ok? Pruebas de habilidad de soldadura para el soldador. Posiciones oficiales. Aquí no hay tal cosa como inclinación de 0 a 15 o rotación de 60 a 80 o de 120 a 150. Estas son las posiciones típicas y clásicas oficiales para calificar al soldador. En este caso, placas. Tenemos aquí 1G, 2G, 3G y 4G. Voy a ampliar a unos 180 la pantalla, mejor a unos 210, porque quiero enseñarles algo que el código de referencia SASME9 de una manera muy apropiada, ¿no es cierto? Un poco más, 250. De una manera muy apropiada en su dibujo mecánico o técnico, ha representado lo siguiente en posición 2G. Si bien es cierto, y si se dan cuenta, el diseño de ranura, en este caso en 1G, tiene el mismo grado, en donde básicamente es 30 grados o 37,5 de grado, bajo ASME 9.
Pero en el caso de la posición 2G, uno de los componentes no tiene el mismo grado del componente superior. Es decir, si se fijan bien, el componente superior, el espécimen superior en esta posición, sí tiene un grado, vamos a decir, definido, que podría ser, y no que podría, que es, porque ASME 9 regula el tema de la ranura en relación a grado, a 30 grados o 37 punto y medio. El espécimen de arriba sí muestra un grado. Voy a ampliarlo un poco más porque quiero que lo vean. Solamente en esta posición. Sin embargo, el espécimen de abajo no presenta el mismo grado. Tiene grado, pero no tiene el mismo grado. Puede tener 15 grados, 10 grados. Y esto tiene una razón. Esto tiene un propósito. Este tipo de preparación en relación al grado. Y es que en esta posición, si ambos especímenes tuviesen 30 y 30, en el momento de la soldadura, ya de la presentación o el acabado de la soldadura, ¿no es cierto? Podría haber seguramente, con toda certeza, un descuelgue, vamos a decir, un traslape en frío, ¿no? Porque el bisel sería ensanchado y el soldador no tendría, vamos a decir, tendría que hacer un capísimo, ¿no? Para que no se le descuelgue en la presentación. Entonces, el propósito de que el espécimen de abajo tenga un grado menor, menos 10, menos 15 grados, es precisamente para que en la etapa de presentación de la soldadura, este bisel sea como un hombro, ¿no? Sea como un soporte, porque si el bisel es ensanchado, entonces la soldadura va a tender a descolgarse. Bastante propicio, bastante acertado ASME 9 para considerar en este dibujo ese requerimiento. Y esto lo saben muy bien los soldadores calificados, esto lo saben muy bien los montajistas, ¿no? Los fontaneros, los pipefitters, los tuberos. Esto lo saben perfectamente los ingenieros de soldadura y toda persona que diseña uniones de soldadura. Aquí tenemos la posición 3G, que en la práctica podría ser ascendente o descendente. Eso lo definirá el procedimiento de soldadura, ¿no es cierto? Si el proyecto precisa ascendente, se tendrán que calificar soldadores en progresión ascendente, o si el proceso o el proyecto precisa descendente, será descendente. Si es ascendente, será ascendente. En donde un soldador calificado en descendente no puede soldar en ascendente. Donde un soldador fue calificado en ascendente, no puede soldar en descendente. Tiene que ser calificado en ambas progresiones. Aunque el electrodo podría ser utilizado en descendente o ascendente, un 60-11, un 60-10, por ejemplo, el soldador no. Eso en relación al código ASME 9. Y la otra posición oficial en placa es la de bajo techo o sobre cabeza, ¿no es cierto? La 4G. En relación a tuberías, estas son las posiciones oficiales. 1G rotado, 2G, 5G y 6G. En relación al 6G, podemos ver que puede haber una inclinación, lo acabamos de ver, es permitido, de más o menos 5 grados, ¿no? Podría tener, si es más 5, 50 grados, o menos, podría tener 40 grados. Pero estas serían las posiciones oficiales para calificar soldador en tubería. Esta es la figura a la cual nos ha traído, pues, la parte QW 120 en la página 69. En QW 121 seguimos desarrollando ASME sección 9 en adelante, en QW 121.1, punto 2, punto 3 y punto 4, va a definir literalmente en palabras y luego en el dibujo de qué manera se define la posición 1G, 2G, 3G y 4G. Esto es importante también considerarlo porque en ocasiones cuando alguien nos pregunta qué significa posición 1G, bueno, nosotros obviamente tendremos nuestra propia respuesta y responderemos de acuerdo a como creemos conveniente, pero ya que estamos dentro de un código, en este caso de referencias para soldadura, sería bueno, ¿no es cierto?, para añadir las competencias, saber cómo define ASME 9 el tema de las posiciones. Bueno, en relación a la posición 1G, ASME 9, en la página 69,
en el buscador de PDF o la página 15 aquí abajo, ¿no es cierto?, del documento, define 1G de la siguiente manera. La placa está en posición plano en horizontal, con el metal de soldadura depositado desde arriba. Así lo define. ¿Qué es 1G? La respuesta es la placa o el espécimen está en plano horizontal y la soldadura se va a depositar desde arriba. ¿Ok? Obviamente con una ligera inclinación, que son aspectos técnicos ya de la aplicación de la soldadura. Esto en relación a palabras, ¿no? O sea, está definiendo qué es 1G en palabras. Ahora si queremos ver un dibujo representativo, iremos pues, donde hemos venido hace un momento, a la figura QW461.3, ilustración A, y veremos en dibujo representado qué es 1G. ¿Qué es 2G? Bueno, la placa en plano vertical con el eje de la soldadura horizontal. ¿Quieres ver el dibujo? Figura QW461.3, ilustración B, ¿no? B. ¿Qué es posición 3G? Bueno, en palabras literalmente es que la placa está en posición vertical con el eje de la soldadura también en vertical. Consulte la imagen QW461.3, ilustración C, ¿no? Y ahí veremos el dibujo representativo de esa posición. 4G, ¿qué es 4G? Bueno, la placa en plano horizontal con el metal de soldadura depositado desde abajo. Consulte la figura QW461.3, ilustración D. Eso en relación a las posiciones oficiales, ¿no es cierto?, para la calificación de soldadores. Esto en placas. Luego en QW122 también lo propio, pero en relación ahora a tuberías, ¿no? En relación a tuberías. Luego en QW124, aquí vamos a ver posiciones especiales, ¿ok? En relación a las posiciones especiales, dentro del alcance del código 9 de ASME, son aquellas posiciones que las empresas tienen que asumir, ¿no es cierto? Porque en proyecto precisamente van a haber algunas soldaduras que se van a tener que asumir en donde se contemplan inclinaciones, rotaciones, en donde ya no es tanto la posición oficial, sino que hay algunas variables o algunos requerimientos específicos, en donde, como he dicho, en campo, en proyecto, van a haber uniones así. Van a haber uniones que no están en 1G, sino que están en 1G, sí, más 15 grados de inclinación, con una rotación de la cara a 180 o 260, dependiendo el requerimiento. Entonces, ASME 9 contempla de que si esto va a ser así, las empresas tienen que calificar a soldadores contemplando estas posiciones especiales, ¿ok? En la práctica podrían ser, no sé, 3 soldadores calificados en posiciones especiales para que puedan asumir ellos esas juntas de producción. ¿Qué dice en relación a las posiciones especiales QW124? Bueno, posiciones de prueba distintas a las definidas en QW120 a QW123 se definen como posiciones especiales. Así de simple. Pero, ¿qué dice QW120 a QW123? Es lo que acabamos de ver. El QW120, ¿no es cierto?, nos da las posiciones fijas, nos dan las posiciones oficiales, en donde hay un desfase, en algunos casos, de más o menos 15 grados y en otros un desfase o una desviación de más o menos 5 grados. Pero básicamente las posiciones especiales, perdón, las posiciones oficiales son 1G, 2G, 3G y 4G, ¿no es cierto? En donde no hay tal cosa como inclinación o rotación. Por eso que en relación a las posiciones especiales, está diciendo ASME 9 que son posiciones de prueba distintas, diferentes a las de QW120, 1G, 2G, 3G, 4G, o QW123, que serían incluyendo las de tubería. Bueno, posiciones que no están definidas o que no se definen como está en QW120 y 123 son posiciones especiales. Así de claro
así de contundente es en relación a esto de las posiciones especiales ASME sección 9. Probablemente algunos de ustedes estén queriendo conocer más el código ASME 9 en relación a su alcance, es decir, probablemente quieras llevar el curso completo del artículo 1, porque el artículo 1 es un promedio de 42 páginas. Nos avisan si hay algún interés, pónganse en contacto con Antonio Linneo y nosotros hacemos las gestiones pertinentes, armamos un grupo, damos un precio accesible, ¿no es cierto? Un grupo mínimo de 5 personas a un precio accesible podemos dar el curso completo del artículo 1. Según el temario, vamos a ir al temario, ya estamos finalizando la clínica. Está también el QW 132, ¿ok? El QW 132, aquí, posiciones de tubería. El QW 133, posiciones especiales. Y QW 140, ¿no? El tipo de pruebas. Vamos a concluir, entonces, estos QW que nos faltan. El QW 132 está aquí en posiciones de tubería, ¿ok? Pipe position. Y lo que aquí vamos a ver es interesante, porque ya hemos visto, ¿no es cierto?, que las posiciones en tubería son 1G, 2G, 5G y 6G. No hay 3G ni 4G. 1, 2 y 5 y 6. G, tuberías. Pero en el QW 132, en las posiciones de tubería, contempla también las posiciones F o 1F, ¿no es cierto?, que serían filetes, ¿no? La F es de fillet o filetes. Bueno, existe la posición plana 1F, la posición horizontal 2F y 2FR, ¿no es cierto? Existe la posición 2FR, la posición 4F y la posición 5F. No hay tal cosa de 6F para posiciones de tubería en filetes. Esto lo podríamos desarrollar ya en el curso, pero queremos que sepas que así como hay en tubería, ¿no es cierto?, 1G, 2G, 5G y 6G, que está aquí, ¿no es cierto?, tenemos el 1G en tubería, 2G, 5G y 6G. En relación a las posiciones de tuberías de filete, hay 1F, 2F y 2FR, donde hay un anillo que restringe un poco la posición. Hay 2FR, 4F y 5F. No hay tal cosa como 6F dentro de lo que sería el QW 132. El QW 133 nos va a hablar ahora de posiciones especiales. Otra vez repite el tema de posiciones especiales tal cual QW 124. Dice que posiciones de prueba distintas a las definidas en QW 130 y 132 se definen como posiciones especiales. ¿Cuáles son las posiciones de 130 y 132? Bueno, hemos visto posiciones de filetes en soldadura, ¿ok? Se repite el mismo criterio, ¿no es cierto?, en relación a una desviación de más o menos 15 en los planos horizontales o verticales, o una inclinación, ¿no es cierto?, o desviación de más o menos 5. Es el mismo criterio, pero en este caso, en lo que respecta a filetes, eso en relación al QW 133. Y por último, ya finalizando esta clínica, la cual busca promover tu interés en llevar como un curso integral, podríamos dar el curso completo, parte QG, artículo 1, artículo 2, artículo 3, 4 y 5, que serían 6 cursos. Si es tu interés, se ponen en contacto con Antonio y consensuamos un precio accesible y lo damos. Pero también podrías llevar el curso individual, ¿no? Artículo 1 o QG, artículo 1, 2, 3 por separado. En el QW 140, artículo 1, ahora el código ASME 9 va a hablar en relación a los tipos de pruebas dentro del código y los fines de estas pruebas. ¿Cuántos tipos de pruebas hay?
¿Y para qué son esas pruebas? ¿No es cierto? Bueno, esto en relación, ojo, a las pruebas, pero pruebas mecánicas, las cuales son pruebas destructivas. Bien, QW140, tipos y fines de las pruebas y exámenes, pruebas mecánicas, se va a definir o se va a desarrollar en QW141. Las pruebas mecánicas, ojo, utilizadas en calificación de procedimiento, WPS, o de desempeño, es decir, calificación de soldador, WPQ, se especifica en QW141.1 hasta el QW141.5. Desde el QW141.1 al 141.5, hazme artículo 1, va a definir qué tipo de pruebas son y cuál es su finalidad, cuál es el objetivo. Bien, página 71, vamos a ver este alcance, que básicamente sería QW141.1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5, en donde entre ellos está algunos para las WPS y otros para la calificación de la habilidad del soldador. La primera prueba mecánica destructiva bajo ASME 9 para calificación de procedimiento sería la prueba de tensión, ¿no es cierto? La prueba de tensión. Pruebas de tensión, como se describe en QW150, se utiliza para determinar la resistencia máxima de las juntas de soldadura por ranura. Solamente la prueba de tensión es para juntas de ranura, juntas a tope de ranura. ¿Qué busca? Bueno, se busca determinar la resistencia máxima. Ustedes saben perfectamente que los metales de aporte, por ejemplo, el fabricante trae, ¿no? 60-10, 60 KSI por pulgada cuadrada. Esa es la resistencia mínima a la tracción o a la tensión, la mínima. Pero el fabricante no te dice cuál es la máxima. La máxima la tienes que determinar tú por medio de una prueba de tensión. Igual pasa con los materiales. Los fabricantes de los materiales te dan a saber la resistencia mínima a la tensión del material, pero la resistencia máxima la tenemos que determinar nosotros. Y eso se va a lograr por medio de la prueba de tensión. Otra prueba son las pruebas de curvatura guiada. Esta prueba se define en QW160 y se utiliza para determinar el grado de solidez y ductilidad de las uniones de soldadura por ranura. Esta prueba se le aplica a la calificación del soldador. Hay otra prueba en QW141.3, pruebas de soldadura de filetes. Las pruebas de filetes se describen en QW180, sigue siendo el artículo 1. ¿Dónde se utiliza? ¿Por qué y para qué? Bueno, se usan para determinar el tamaño del filete, el contorno del filete y el grado de solidez de esas soldaduras por filete. Esta prueba se utiliza también para determinar la propiedad mecánica en relación a la calificación de un procedimiento, pero también calificar al soldador. En el caso del soldador, adicionalmente a la prueba de fractura, porque esto es así, se le hace también una prueba de macroataque, ¿no es cierto?, a los filetes que él ha soldado. Otra prueba sería la prueba de dureza. Esta prueba se describe en QW171 y QW172. Se utiliza para determinar la tenacidad de la soldadura. Por lo general, esta prueba va de la mano con el requerimiento del código de construcción que tiene que ver con pruebas adicionales o variables suplementarias o complementarias, las pruebas de dureza. Lo pide el código de construcción para la WPS. Y por último, tenemos las pruebas de soldadura de espárragos o las soldaduras de pernos, o lo que en términos de inglés bajo ASME 9 sería stud weld, ¿no? Son soldaduras de pernos, son como anclajes que se usan mucho en la construcción civil con el acero estructural, pero que también ASME lo contempla, porque dentro de algunos códigos de construcción, como de calderas, por ejemplo, se emplean también soldar pernos a las columnas o a las vigas. Bueno, estas pruebas son de diferentes tipos.
Están las pruebas de curvatura de flexión, están las pruebas de martilleo, están las pruebas de torque o las pruebas de tensión. Se puede definir la resistencia de estas soldaduras de Stud-Weld con pruebas de flexión, prueba por martillo con una comba, pruebas de torque, ¿no es cierto?, o con una prueba de tensión. Esto se muestra en la figura QW466.4, QW466.5 y punto 6. Además, también puede ser requerido que se le haga un examen de macro o macrotest o macroataque, como también es conocido, el cual se realizará de acuerdo con los requerimientos específicos de QW 202.5, este es el artículo 2, respectivamente. Se utilizan estas pruebas para determinar la aceptabilidad de la soldadura del perno prisionero. ¿Okay? Entonces, bueno, hemos llegado a la parte final de esta clínica, bajo ASME sección 9, como les digo, este código en lo que respecta a soldaduras con procesos por arco eléctrico, porque hay la parte QB, que es la parte de bracing o soldaduras de metales no ferrosos. Los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, incluyendo la parte QG, ¿no es cierto?, tienen que ver con requerimientos para la calificación de soldadores, operadores y procedimientos de soldadura, básicamente con procesos de soldadura que pueden ser manuales, semiautomáticos, máquinas o automáticos, pero todos ellos por arco eléctrico. En algunos casos, algunos procesos es por láser, otros son por inducción, otros son por haz de electrones, en fin. Pero todos estos procesos están, pues, reconocidos por los códigos de construcción y están adoptados en el código ASME sección 9. Hemos llegado a la parte final de esta clínica, asumiendo el compromiso con las organizaciones que nos han cordialmente invitado para poder capacitar, ¿no es cierto?, al rubro metalmecánico aquí en Bolivia. 8:36 hora Perú, 9:36 hora Bolivia, ha sido una clínica de 1 hora y media o 1 hora 40 minutos. Bueno, mi nombre es Manuel Rogelio Cuadra González, soy propietario de la agencia de asesoramiento y consultorías en normativas de construcción y de referencias de alcance mundial Sociedad Anónima. Estamos abiertos a sugerencias, a preguntas, a propuestas. Estamos trabajando, como les comuniqué, con el señor Antonio Lineo por medio de las organizaciones que él preside, y también estamos siendo parte de un objetivo a través del banco BDP aquí en Bolivia. En mi persona, un amigo, estoy atento a cualquier sugerencia, las cuales se pueden canalizar por medio, vuelvo a repetir, del señor Antonio. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Tenemos otra clínica, si no me equivoco, déjenme ver mi agenda, porque habíamos pactado tres clínicas gratuitas. Si no me equivoco, la siguiente clínica se va a desarrollar. A ver, permítanme, creo que aquí tengo permítanme un momento, antes de despedirnos quisiera mostrarles. A ver. Nos vamos por acá. Para ver el temario de las tres clínicas. Ok, estamos aquí, el BDP, clínicas para el mes de junio. Aquí está el banner. Ahora vamos a abrir esto, si no me equivoco, y poderles confirmar la siguiente clínica gratuita, ¿ok? Aquí estamos. Sí. El 28 de este mes, que sería el lunes 28, tenemos la última clínica gratuita, ¿no es cierto? Y será bajo el ASME B31-3. Esta es una clínica que va, pues, dirigida a inspectores, en este caso inspectores de soldadura,
también para inspectores de examinación y de ensayos no destructivos, y básicamente es para todos los que estén interesados en conocer el alcance del B31.3 en relación a el capítulo 6, que es inspección, examinación y ensayos. Esto, sí, esto para el 28 de junio, el lunes 28. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Estamos en contacto y cualquier comentario o sugerencia en relación a esta clínica lo pueden canalizar por medio de Antonio Linneo. Que tengan una buena noche y bueno, que Dios los bendiga y muchísimas gracias por la permanencia de los 11 participantes: Javier Eulate, Javier Huanca, Joaquín Segales o Segalés, Juan Primo, Julio Moya, Manuel Cruz, Rodrigo Chura, Silver, Silvio Tarqui y Silverio Flores. Reciban un abrazo. Estamos en contacto. Buenas noches.